Es radio. Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga, de Es Radio, en esta programación local. Y bueno, pues hoy martes, como siempre, toca nuestro debate político, y en este caso, bueno, pues en clave Málaga Capital, con representantes de distintos grupos. Y en este caso, bueno, pues en el estudio tenemos a Efraín Campos, coordinador local de Izquierda Unida. Muy buenas tardes, Efraín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, dándolo todo ya. Vamos como un auto aquí. Y luego, bueno, también tenemos en el estudio a Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el consistorio de malagueño también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Pues nada, hoy vamos a charlar un ratito de distintos temas que acontecen, y también, bueno, por supuesto tenemos al otro lado del teléfono a Jacobo Florido, concejal de Turismo del Partido Popular en el Ayuntamiento, y bueno, que nos tiene que atender por teléfono. Bueno, está convaleciente, esperamos que se recupere pronto, por supuesto. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Hola, se escucha regular y me escucho yo, ¿eh? ¿Me escuchas con retorno? Sí, yo te escucho con retorno. Vale, pues vamos a intentar solucionarlo. No sé si es que ha habido algún problemita por aquí, y dinos si ahora va bien. ¿Hola? ¿Nos escucha bien? ¿Hola? Hola. Pues no sé si tenemos un problema con esa conexión telefónica. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. Ahora Jacobo. parece que algo mejor. ¿Ahora va bien? Vale, fenomenal. Sí, mejor. Esto a veces tiene el problema del riguroso directo, ¿no? Bueno, pues vamos, si os parece, a entrar ya en materia, que luego además siempre los temas... pues en fin, se nos alargan, porque son temas, como yo digo, del comer, son temas importantes, más allá de lo ideológico, ¿verdad? Y bueno, en todo caso, nos alegramos de que las reservas de agua en Málaga estén a más del 50%, 55% me parece, gracias a esas lluvias, pero es verdad que también han traído problemas. Así que bueno, vamos a hablar de distintas cuestiones en materia hídrica, y vamos a empezar, por supuesto, por el encauzamiento del río Campanillas, porque es verdad que cuando allí llueve los vecinos están asustadísimos, porque es que se desborda, siempre se desborda. Y bueno, esto era ya algo que estaba previsto en el Plan General de Ordenación Urbana allá por el 2005, y está considerada una obra de mayor importancia, pero a pesar de que bueno, hay una presa que en teoría, bueno, ayuda en teoría, ya digo, a que no se inunde, bueno, pues si hay que desembalsar, pues en todo caso hace lo contrario, ¿verdad? Así que bueno, si os parece, vamos a hablar de ello y por qué todavía no llega ese encauzamiento que pues hace mucho tiempo ya y no llega. ¿Quién empieza? Vamos, Antonio, Efraín. A ver, nosotros desde Izquierda Unida no estamos en absoluto de acuerdo, en contra del encauzamiento, pero creo que sí hace falta una reflexión profunda sobre el modelo de ciudad. Estaba viendo unas noticias preparándome para venir al programa que se plantean 7.000 viviendas más en Campanillas, ¿no? De las cuales 4.500, me parece, si no me equivoco, son de VPO, lo cual está muy bien, que sean de VPO. Pero vamos a seguir multiplicando el problema. El agua al final tira por donde quiere tirar. Por mucho que encaucemos y tal, hay momentos en los que pues va a terminar saliendo. Seguir el desarrollo urbanístico en zonas que sabemos que van a ser inundables cuando sea, pues no sabemos cuándo, pero va a volver a pasar, pues es un problema. ¿Qué sentido tiene seguir manteniendo un modelo que nos está llevando a las situaciones que nos estamos encontrando, como está pasando, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? En Cártama, lo que ha pasado en Campanilla, lo que está pasando en un montón de ciudades. La Sarquía también pasó. La Sarquía, claro. Pues tendremos que dar una vuelta a ese modelo de construcción que estamos desarrollando. A lo mejor no quizá construir en los márgenes del río no sea una muy buena idea, no quizás. Lo sé. Antonio. Bueno, pues esto es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? de la Junta y del equipo de gobierno, ¿no? Algo que lleva, como bien has dicho, desde el año 2005, ¿no? Una obra que ya se recogió en el Plan General de Ordenación Urbanística como una obra necesaria y urgente. Y como ya dijimos en el pasado mes de septiembre, coincidiendo con una de las 3 iniciativas que este grupo municipal ha planteado relativas al encauzamiento del río Campanillas y al del río Guadalhorce también, recordemos, pues esto era ponerle día, fecha y hora para lo que iba a pasar. Lo dijimos y lo debatimos en el mes de septiembre y ocurrió en octubre,
al mes siguiente, ¿no? Y ahora se ha vuelto a repetir, ¿no? Esto es algo que va a volver a pasar, es decir, no sabemos cuándo, porque tanto las sequías son cíclicas, la lluvia, pues afortunadamente ha vuelto, pero claro, esto es una obra de importancia que no acaba de cumplirse, ¿no? Y que, bueno, pues la patata caliente la tienen en el tejado la Junta, cuando estaba el Partido Socialista, ahora junto con el PP y el equipo de gobierno, pues no acaba de hacerse esta obra no tan necesaria para Campanillas, y prueba de ello es bueno, pues el vecino que siempre está mirando al cielo, ¿no? A ver cuándo llueve, cómo llueve y de qué forma salen de esta anomalía, ¿no? Entonces, esperemos que esta sea la última vez que las obras y las infraestructuras se acometan de forma y manera inminente, puesto que, bueno, afortunadamente no ha habido pérdidas de vidas, pero bueno, pues pudiera verlas, ¿no? Entonces nosotros estuvimos hace unos días con los vecinos allí, y los vecinos obviamente están indignados, ¿no? Porque la situación que están viviendo es algo que no tiene sentido, ¿no? Sobre todo viniendo de hace más de 20 años, ¿no? 20 años que se tenía que haber acometido, insisto, esta obra de tal importancia como para ese Campanillas y el Cador de Guadalhorce también, ¿no? Que acomete crecidas de mucha importancia y que afortunadamente en los últimos años no se ha desbordado, pero que ha estado a punto. Bueno, pues vamos a hablar también con Jacobo Florido, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jacobo. Debo decir que se escucha un poco regular, ¿eh? Bueno. Y he podido escuchar algunas cosas que han dicho los compañeros de Turi. Bueno, como bien han dicho al principio, fue algo que se recogió en el 2005, que es una obra que es competencia autonómica en ese sentido, y bueno, en el momento que hemos entrado en el gobierno de la comunidad autónoma, pues se están haciendo todo lo necesario para ello, ¿no? Pero es verdad que una obra de 2005 pues no debiera haberse demorado tanto, ¿no? En ese sentido. Jacobo, ¿tú me puedes escuchar bien? Sí, yo le escucho. A ti sí te escucho bien. A los compañeros son los que se cortan. Vale, pues vamos a intentar que el sonido te llegue con más nitidez. En todo caso, bueno, yo preguntarte, han pasado 20 años, ¿no? Desde que quedará reflejado en ese PGO, en ese Plan General de Ordenación Urbana. Y bueno, ¿qué es lo que falta para que se acometa ese encauzamiento para que los vecinos... La verdad que desconozco totalmente cómo está el proyecto en ese sentido, pero supongo yo que harán falta los fondos necesarios para ello, las autorizaciones necesarias para ello, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por lo tanto, esperemos pues cuanto antes se pueda hacer eso, y también como se puede hacer también las de Cártama, pues diferentes actuaciones pues que hay que llevar a cabo pues para poder bueno, para, como muy bien ha dicho Antonio, los vecinos no tengan que mirar al cielo con preocupación. Muy bien, pues si os parece, vamos a hablar también a nivel de infraestructura hídrica, y en este caso, bueno, pues Málaga sí, bueno, aunque no tiene las competencias, digamos, de hacer pues trasvases entre distintos embalses, como si los tendría la Junta, o en todo caso construir nuevos embalses, que eso dependería del gobierno central, ¿verdad? Bueno, pues en todo caso, en Málaga van a recuperar pozos para sumar 800 litros por segundo. Estos pozos estarían en la parte baja del Guadalhorce y bueno, pues vamos a ver si dice que parece ser que va a llegar a finales de año, ¿no? El segundo semestre me parece. Y bueno, pues sería una buena noticia, pues en fin, no tener que tirar tanto de los embalses, sino autoabastecernos un poquito, ¿verdad? Efraín, sobre esta cuestión. Es buena noticia, ¿no? Como tú estabas diciendo, una buena noticia que no tengamos que depender tanto de los embalses. Preocupación en esto, porque lo que he estado leyendo no termina de concretarlo. Se va a tirar de los acuíferos. Al final los acuíferos son un agua limitada que surge en un momento porque llueve y entonces el agua se filtra hacia abajo y se llenan los acuíferos. No sé que lo mismo lo hay, pero yo no conozco qué tipo de estudios se ha hecho para poder garantizar que el acuífero no se seca. Ya conocéis todos lo que pasó en Valle de Adalají, por ejemplo, ¿no? Con la obra del AVE, se tocó un acuífero y lleva años sin agua, teniendo que llevar camiones cisterna al pueblo porque no hay agua que puedan utilizar, ¿no? Directamente los vecinos. Bueno, tocar cosas de la naturaleza es complicado, ¿no? Tiene su rollo y espero
y que bueno, pues eso, que haya un estudio de viabilidad en condiciones, bien regulado y que sea bueno, que prevea todos los problemas que pueden surgir y que se eviten, desde luego, claro. Bueno, sí, de hacerlo, que se haga con todas las garantías, por supuesto, que se haga esa intervención, además es en los pozos de Perales, serían 2 pozos, y en Puente del Rey 3 pozos, y bueno, pues en todo caso, sí, efectivamente, como dice Efraín, que cuando uno juega con la naturaleza hay que hacerlo con la mayor precisión posible para que no tengamos desgracias ni problemas y no la liemos parda, que esto incluso a veces haciéndolo bien pasa, o sea, que imaginaros. Antonio. Bueno, nosotros todo lo que sea aprovechar los recursos que tenemos a disposición, bien utilizados, bien ordenados y bien aprovechados, como digo, pues bienvenidos sean, ¿no? Esto es una alternativa que en épocas de sequía, que como todos sabemos son cíclicas, pues puede paliar en modo alguno esa falta de agua que vendrá. Más allá sin meterme en aspectos de ingeniería, porque no soy ingeniero, entendemos que los estudios que se hagan para aprovechar de esta forma controlada estos acuíferos, pues sean una alternativa para la ciudad, y en este caso para Málaga, ¿no? Y esperemos que las administraciones competentes pues se pongan de acuerdo, que es lo que suele pasar, porque cuando actúan tantas administraciones competentes, el ayuntamiento, la Diputación en su caso, que no lo es, la Junta, el Gobierno central, pues todo eso al final es una maraña burocrática brutal y tremenda, que al final el ciudadano, el vecino, es el que sale realmente perjudicado. No hay intereses de parte, no se ponen de acuerdo las administraciones competentes, y al final pues todo se demora, todo se enquista, y al final pues el que sale perjudicado, como digo, siempre es el vecino y es el ciudadano. Yo creo que esto es algo importante. Yo además vivo muy cerquita de allí, y considero de que la alternativa en periodos de sequía, una vez que se hagan los estudios pertinentes y todo esté en orden, pues creo que va a ser algo, como digo, beneficioso para la ciudad y para el entorno de Málaga. Bueno, le vamos a pasar el turno a Jacobo Florido, pero también voy a aprovechar para... Bueno, también se lo digo a él. Bueno, pues si hay alguna alternativa más con la que podamos contar. No sé, se habla mucho de las aguas regeneradas, pero bueno, que él nos cuente sobre esta cuestión y esta que planteo ahora. No soy ningún especialista en esto, pero sí decir que todos estos estudios o actuaciones se hacen en base a criterios técnicos. Por lo tanto, son los técnicos los que dicen que el agua allí pues se puede sacar y no corremos ningún riesgo. En este caso, en el caso que ha comentado ahí, en el caso de Valle de Alejís, es que por las obras rompieron acuíferos. En este caso, pues es algo que es buscado, que tiene condiciones técnicas de especialistas y que tiene unos estudios previos, pues que hacen dónde hacer la obra y entendiéndose, porque todos esos pozos pues bueno, se van a regenerar en el momento que haya lluvia, en el momento que haya agua subterránea. En ese sentido, quiero hablar porque son cosas diferentes en ese sentido. Por tanto, partimos de que son proyectos que tienen su consistencia en estudios técnicos y que muestran la viabilidad de ellos. Y por lo tanto podemos sacar más agua de la que tenemos, pues yo creo que nunca viene mal. Sobre todo en periodos de sequía, porque ahora como ha llovido tanto parece que ha pasado de largo, pero bueno, si no llueve la sequía volverá hasta ahí, y por lo tanto tenemos que tener todos los recursos hídricos a nuestra disposición para poder utilizarlo. Igual que se tienen que acometer todas las obras de infraestructura hidráulica de todas las cuencas de las que pertenezca la Junta, de las que pertenezca el Gobierno central, pues para aquellas zonas que tengan más agua, dar a las zonas que tienen menos agua, porque al final dependemos no solamente de la agricultura, sino del consumo humano y otras tantas actividades. Sí, imagínate además en el turismo, por ejemplo, como ha pasado en el interior de la Sarquía, que hubo cortes de agua en verano, eso queda un poco regular, además, sobre todo en esa comarca que también necesita mucha agua para sus cultivos subtropicales, en fin, para los aguacates, los mangos, etcétera. Es que obedece todo a un plan hidrológico nacional o autonómico, en donde el agua que se tira por un lado se recupere por otro. Debe haber trasvases entre zonas que son más precarias, como en la Sarquía, que siempre es una zona muy precaria en cuanto a agua, y estas infraestructuras es que son necesarias. Es decir, llevamos muchos años pendientes de estas infraestructuras, y que yo creo que el agua que se tira por un lado, como digo, pues se
se debe aprovechar por otro, ¿no? A nivel autonómico, de hecho, sí, por poner un ejemplo, la Junta de Andalucía creo que ha hecho una inversión de más de 4.000 millones de euros, creo recordar, en política hidráulica. Lo que pasa es que todo esto tiene que venir también acompasado pues por el gobierno de la nación, ¿no? Porque la cuenca mediterránea pertenece a uno, la cuenca del Guadalquivir pertenece a otro. Por lo tanto, muchas veces, pues, y muchas obras, por ejemplo, yo recuerdo el caso de que era Serrallegua, que una parte, cuando era diputado provincial, que una parte era de la cuenca mediterránea y otra de la cuenca de Guadalquivir, y tuvieron que ponerse de acuerdo. Bueno, al final sí se hizo la obra necesaria, pues para que no tuvieran problemas de agua, ¿no? En este caso, yo creo que al final el agua no debe de ser un componente de refriega política y debe ser siempre algo en el que exista todo consenso. Es cierto que hace falta mucho dinero, muchos fondos, mucha inversión, pues para poder llevar a cabo todo aquello que es necesario y se pueda perder el menos agua posible. Un par de apuntos por entrar en polémica, que sé que te gusta, que entremos entre los invitados. No podemos fiarlo, creo yo, ¿eh? No se puede fiar toda la técnica. Es decir, y ha dicho una palabra Jacobo que creo que es determinante, el tema de la regeneración. Nosotros tenemos, bueno, pues una serie de caudales que vienen a la provincia, y si lo cortamos porque hacemos una presa, aparte del dinero que eso cuesta y demás, o lo cortamos porque derivamos hacia otro lado del agua, eso significa que los acuíferos no se van a regenerar. Y eso trae implícito también un problema a medio largo plazo. Si lo fiamos toda la técnica para el momento puntual, también puede significar un problema. Yo creo que tenemos que ir hacia un cambio de modelo, y el cambio de modelo significa reducir. No podemos seguir en el nivel de gasto hídrico que estamos teniendo hoy por hoy en la provincia. Y tenemos que hacer un desarrollo, creo que alguno de vosotros lo ha planteado, un desarrollo planificado. Un desarrollo planificado a largo plazo de cómo queremos desarrollarlo. En ese sentido, la reducción como clave y la planificación como objetivo. Yo lo que iba a introducir, y además porque lo había hecho Jacobo previamente, era, pues, en fin, que el agua evidentemente no se debiera desembalsar y no poder transportarla a otros sitios de la provincia. En este sentido, Juanma Moreno anunció, si no recuerdo mal, un plan, ¿no?, para interconectar esos embalses y que hubiera una autopista del agua, creo que así la denominó, pero de momento de eso todavía no hay avances, no hay novedades. Eso es lo que digo, que es un problema. O sea, coger agua y llevarlo a otro sitio significa que el ciclo natural del agua te lo está rompiendo. Pero se entiende que hay estudios. Oye, yo creo en la cantidad de técnicos y gente que sabe de esto, que hay estudios y que saben que una parte no la van a dar toda, evidentemente, pero una parte sobrante, según estudios que hagan, pues yo creo que parte de esa parte sobrante, en vez de desembalsarse o irse a otro lado, pues la podremos aprovechar en las zonas donde estemos más faltos de agua. Yo parto siempre de la buena fe de los técnicos que hace esto. No es basarme en la técnica, es que tenemos que tener confianza en aquellos profesionales que trabajan en esto. Yo puedo compartir, oye, que no se debe de romper la generación natural, ¿no?, el recorrido natural, pero entiendo que habrá una parte sobrante de todo ese recorrido que no afecte a esa circunscripción natural. Por lo menos esa es mi opinión y es lo que yo quiero creer. Sí, yo estoy de acuerdo en este sentido con lo que dice Jacobo, ¿no? No se trata de secar una zona para llevar el agua a otra, sino paliar zonas de secano, zonas donde si ese agua no existe o es más precaria, a zonas donde realmente sobra el agua. Y efectivamente, para eso, afortunadamente, estamos en el siglo XXI y creo que hay técnicos e ingenieros suficientes para poder evaluar consecuentemente ese tipo de actuaciones, ¿no? Es que si no podemos fiarnos de los ingenieros técnicos, pues yo absoluta confianza con los profesionales de ese tema, pero una cosa es la técnica, es decir, necesito agua mañana en Murcia, y otra cosa es el largo plazo, que es lo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta en los planes de actuación que se desarrollan. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza una de las cosas que también he leído esta mañana. El 27 de julio de 2021, la Junta de Andalucía propuso un mapa de inundaciones y el Ayuntamiento de Málaga
planteó que se tenía que reducir porque estaba afectando al tema de los comercios y se redujo. Y precisamente en zonas que ya han sido afectadas por el tema de la riada. Eso al final, técnicamente, claro, el papel lo termina aguantando todo. Y hay unos intereses políticos que tienen mucho que ver con beneficios económicos, más que con... No es que se redujo, no es que se redujo. Se redujo, Jacobo. Hay veces que se puede hacer las obras necesarias para que esa inundabilidad no llegue. El problema es que muchas veces no se hacen esas obras. Pero es que ha llegado. No, ha llegado, pero de verdad muchas veces intentamos confundir y no se trata de confundir. Se trata de que muchas veces esa inundabilidad puede dejar de ser inundable acometiendo ciertas actuaciones. El problema es cuando no se hacen esas actuaciones y se hacen esas obras, ¿no? Yo creo que ahí sí que puede venir problema, pero muchas veces cuando se dice, oye, usted reduzca usted la inundabilidad, no es por negocio, no es por un negocio, es porque se puede haber un aprovechamiento. El titular, Jacobo, es alegaciones desde el Ayuntamiento de Málaga para que se reduzca y afecte mucho menos las zonas y los propietarios de los que pone aquí, de esos terrenos. Ha pasado como a Rajoy. Como a Rajoy, es no que entiendo mi propia letra. Pero vamos, el titular, que no es una cosa que yo me invento, el titular que aparece en la SER. Yo no te puedo decir qué tal, porque insisto, no soy ni soy responsable de la materia, ni entiendo de la materia en ese sentido. Pero sí es cierto que yo, por lo que sé, fue porque en su día se dijo que esas partes con cierta obra, con ciertas actuaciones, pues, que se ejecutaron mal, que no se ejecutaron, pues eso ya no te lo puedo decir. Pues Antonio, ¿algo más que añadir al respecto? Bueno, no mucho más. Yo creo que ya hemos hablado suficiente respecto a esta materia, pero insistir en que para nosotros lo más importante es que haya un plan nacional, un plan autonómico del agua, es decir, que el agua es de todos y llevar agua donde no hay y regular en este sentido y en esta materia ese exceso de agua que se tira continuo y constantemente. Lo estamos comprobando en este momento, además de otras actuaciones como por ejemplo la limpieza que nos hemos tocado antes, la limpieza de los cauces, que es algo fundamental y prioritario y que están como están, y de las presas también. Y también de las redes de alcantarillados también. Y de las presas, porque respecto a la presa de Casasola, las noticias que circulan es que una tercera parte del embalse son sedimentos. Eso es que no abajo. Se limpia. Sí. Entonces, claro, ahí está atorado. Una tercera parte, entonces, un 66% es agua y el otro 33% es fango. Es fango. Bueno, el que le gusta a Pedro, ¿no? Palabra muy de moda en estos momentos. Bueno, en todo caso, pues vamos a ver si se pueden avanzar en esa materia en infraestructura hídrica. Además, efectivamente, se ha desembalsado tanta agua que hemos perdido el equivalente al consumo de un año en Málaga capital. Es penoso, es triste, ¿no? Sí. Al final, luego no nos echemos la mano a la cabeza que es que el cambio climático, es que tal y cual. Mira, el cambio climático está desde la glaciación. Si no habría dinosaurios, todavía. Pero que no vale echar la culpa con el comodín, como yo digo. El comodín del cambio climático no vale para estas cosas. Siempre ha existido. Hay que coger y hay que acometer esas infraestructuras hídricas que efectivamente se necesitan. Y bueno, pues es verdad que los ayuntamientos competencia tienen muy poquita, pero bueno, en este caso hemos hablado antes de esos pozos. Bueno, es una buena iniciativa. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero sí podemos convenir que el cambio climático está haciendo que los tipos de lluvia que estamos teniendo actualmente sean de un modo diferente a como se daban hace 30 años. Es decir, la riada o la dana de hace unos meses no pasaba antes. Bueno, yo tengo hay datos del siglo XVI que en Málaga ha habido más de 35 inundaciones, es decir, inundaciones de este tipo, con miles de muertos. Afortunadamente la situación es otra, pero las inundaciones en el Levante, en Málaga, son un hecho, ¿no? Yo tengo anotadas aquí unas pocas, y bueno, pues si consideramos inundación lo que ha pasado recientemente en Campanillas, en Cártama, pues sería una en 2025, ¿no? Luego, pues en 2024 hemos tenido dos, por las dos danas que hubo a finales de año. Luego 2018, 2012, 1989, 1957, 1907. A mí me salen siete inundaciones
en 70 años, o sea, que no es algo nuevo, pero luego además, es que si sigo para Siete- atrás hay 7 más. en 70 y 3 en 2, quiero decir, ¿no? El porcentaje va subiendo. Además, relacionado con un aumento de la temperatura, que eso es un hecho científico. Hay un punto, el agua está subiendo de temperatura en el Mediterráneo y la temperatura atmosférica está subiendo en Málaga, por decirlo, y en España en general. Vosotros sabéis que en Suiza de Hay repente nieve. apareció, sí, hay nieve, pero de repente apareció bajo el hielo una calzada romana. Entonces se construyó una Claro. calzada romana, luego pues se congeló y ahora después, bueno, pues Ha aparecido. ha aparecido otra vez. O sea, yo al final, con estas cosas creo que soy muy riguroso porque es verdad que el cambio climático ha existido siempre, pero lo que digo, sobre todo lo más importante es que no se utilice como excusa para no hacer lo que hay que hacer. Bueno, y el problema de ahora mismo es que la influencia de la humanidad en ese cambio climático. Claro, de repente cuando surgió la Tierra hubo bacterias que crearon oxígeno y mataron todo lo que existía anteriormente. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para que venga una nueva especie? Porque creo que no es el punto. Bueno, el cambio climático en todo caso se produciría por ese efecto invernadero, ¿no? Por las emisiones de CO2. Sí, pero pero- resulta que si atiendes al porcentaje de CO2 que hay en la atmósfera es muy bajo. Y que Y además. en España. Y por debajo de ese nivel de CO2, que ahora mismo no me acuerdo exactamente, Sí, bajito. es un 0, bueno, en fin, 0, algo. Bueno, pues si se baja de ese nivel, nos morimos. O sea que. Está bien, pero que simplemente el incremento que le hemos dado, siendo muy bajito, ha provocado el incremento de 1,5 grados en los últimos 20 años. ¿Y qué pasó entonces bueno, yo digo, con la calzada romana? Porque si se Bueno, descongela. porque una cosa son los cambios cíclicos de temperatura que Pues se dan eso. en función del alejamiento, el acercamiento al sol, de las tormentas solares, de un montón de cosas, y otra nuestra capacidad de transformación del medio ambiente que nos está haciendo un planeta más insostenible para vivir como especie. Yo en esto digo que hay científicos que sostienen una tesis y otros que sostienen otra. Y al final no te puedes creer 100% ni la una ni la otra. Al final ya verás tú que la Tierra es plana. ¿Eh? Y seguimos tirando. y seguimos discutiendo. Bueno, para que no se nos vaya el tiempo con este pequeño paréntesis del cambio climático, vamos a hablar de movilidad y bueno, pues en este caso se anunciaba que Málaga va a tener un aparcamiento de unas 1.000 plazas junto al Martín Carpena y bueno, pues la mitad de ellas serían pues disuasorias y además asociadas pues al abono transportes, lo cual bueno sí que iría un poco en la coherencia, ¿no? De que cuando te digan que apúntate a la movilidad sostenible, ¿verdad? Esa palabra que nos gusta tanto últimamente, bueno, pues que vaya acompañada pues de eso, de esos aparcamientos disuasorios y que te permitan coger el abono con el abono transportes pues gratis, ¿no? Ese transporte público, eso se ve que es coherente. El resto de plazas, bueno, pues serían de rotación, entiendo, pues de aparcamiento regulado, ¿no? SARE. En azul, claro. En azul. Bueno, pues sobre esta cuestión, sobre el modelo de movilidad, ¿cómo lo veis? A ver, yo el tema que, bueno, muy de acuerdo, como tú has planteado, o sea, el modelo de movilidad sostenible pasa por este tipo de iniciativas. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? O sea, es decir, hay 500 personas que se incluyen dentro de este plan que están viviendo fuera de Málaga y tienen que venir aquí a trabajar. Eso tiene que ver también con un modelo holístico de ciudad que lo que está haciendo es expulsar a los malagueños de la ciudad. No digo que las 500, que son muchísimas más, seguro, hayan decidido vivir fuera de Málaga, pero hay un porcentaje muy importante que sí ha decidido vivir fuera de Málaga. Y por otro lado, creo que por desgracia va a ser... hablando de todo, ¿no? Porque después vamos a hablar del tema del Valle Inclán y demás. Estamos saturando la ciudad. Lo que se está planteando dentro del soterramiento del Valle Inclán, de la ampliación de la Rosaleda, del tercer hospital, al final va a colmatar la ciudad a un nivel que no va a poder soportar. Aunque sean ese tipo de acciones, tendremos que buscar otra manera, otra racionalidad de entender a Málaga, si no, esto no se va a poder vivir aquí, va a ser imposible. Yo lo que veo es que las infraestructuras siempre van muy por detrás del crecimiento de la población y tanto todo, ¿no? Infraestructura hídrica, de movilidad, de transportes, en fin, ahí tenemos un problema, pero bueno, hay que seguir haciendo cosas y en este caso, bueno, pues Antonio. Bueno, yo creo que todo esto obedece a un problema de planificación y de organización, ¿no? Y como bien tú decías, se va siempre detrás, ¿no? Es decir, la ciudad es una ciudad dinámica, es una ciudad que crece, afortunadamente es una ciudad
bueno, que tiene muchos aspectos de mejora, no todo el mundo está contento, pero que yo creo que en líneas generales la ciudad ha cambiado a bien, afortunadamente, y en este sentido yo creo que en cuanto a movilidad la ciudad no ha sabido, no ha podido o no ha querido crecer en condiciones, y cuando digo en condiciones digo de tener ya una ciudad vertebrada de este a oeste, con una línea de metro, con una línea de cercanías mucho más importante, y que bueno, que lógicamente que la ciudad necesita imperiosamente ese parque tecnológico también que esté comunicado. La ciudad necesita vertebrarse de una forma y una manera mucho más importante. Respecto a lo del Martín Carpena, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en este tipo de parking disuasorios. Para mí es algo temporal, es decir, puede ser algo temporal porque en el momento que la ciudad estuviera desde el punto de vista de movilidad bien planificada y bien acometida, pues a lo mejor no habría tanta necesidad de este tipo de parking o de aparcamientos. O si hubiera metro desde Rincón, claro, y desde Torremolinos. Efectivamente. Entonces, una ciudad como Málaga que crece afortunadamente y que bueno, todavía tiene aspectos de mejora, pero crece bien, dejando al margen cuestiones de vivienda, cuestiones de derechos sociales, otras cuestiones que no es el tema de debate, ¿no? Pero que la ciudad va creciendo y va haciendo cosas adecuadas, pero que en materia de movilidad falta una previa planificación, que es lo que hace la empresa privada. Yo vengo de la empresa privada y la empresa privada lo que hace es anticiparse a lo que va a venir. Porque si no lo hace, pues a lo mejor la empresa cierra. ¿Por qué? Porque no se ha adaptado a los mercados, a la competencia, a situaciones que le van a venir. Entonces, yo creo que la ciudad en estos momentos debería tener ya, y desde hace tiempo, pues un modelo de planificación, de organización respecto a la movilidad. Lo del Martín Carpena, pues bueno, pues nos parece bien. De hecho, estuvimos allí hace muy poquito, este grupo municipal, relativo a todo el tema de las caravanas y autocaravanas, y bueno, vemos afortunadamente que se va a hacer este aparcamiento que va a paliar en modo alguno pues más vehículos por la ciudad, pero hay muchas cosas todavía por hacer. Extrapolamos, en fin, yo iba a decir algo, pero es que ha pasado una moto haciendo un ruido tremendo y yo he perdido el hilo, así que Jacobo, por favor, adelante. Bueno, decir que no es todo lo que parece, y con esto quiero decir. La MT ha llegado a tener ya más de 50 millones de usuarios, es una cifra histórica. Es cierto que durante ciertos momentos del día esa masa de vehículos es mayor, pero es simplemente transitoria, ¿no? Yo digo porque en la reciente Junta de Gobierno hablamos de este tema y la concejala de movilidad, que es Trini Hernández, una señora que sabe mucho al respecto de esto, ella dice que según los estudios el índice diario de masa del vehículo es menor que otras veces. Lo que pasa es que sí es cierto que es mayor en ciertos momentos puntuales. Y que cada vez se utiliza más el servicio público, solamente hay que ver los datos de Metro y los datos de la MT. Eso creo que es irrefutable. Nadie puede decir que, porque los datos siguen avanzando. Eso sí, hay que seguir trabajando y hay que seguir, por ejemplo, actuando en la línea de Metro o en estos aparcamientos disuasorios, pues que hacen que la gente llegue a lo que son los comienzos de la ciudad y de ahí puedan ellos trasladarse a sus respectivas zonas de trabajo o a lo que tengan que hacer. Pero según los datos, hay mayor utilización de los servicios públicos y en total hay un menor uso de los coches o de los vehículos privados. Pero sí es cierto que durante ciertas horas puntuales este número suba y ahí es tal vez donde se generan todo el tráfico o todo lo que ocurre cuando vamos a nuestro trabajo. Bueno, pues hay otra cuestión que tenemos pendiente y en todo caso tiene que ver con lo que ya introducía Efraín, sobre que esa ampliación de la Rosaleda, ese tercer hospital, ese nuevo centro comercial de Salit, al final, pues van a demandar que de alguna forma se desdoble la carretera pero hacia arriba, ¿no? Para no colapsar el tráfico, en este caso en la avenida Valle Inclán. En fin, con un soterramiento y demás, yo es que lo veo una obra bastante
complicada. Se puede hacer seguro, pero y que hace falta, pero ¿esto cuándo llegará? Claro, Es el enigma. Claro, ese es el enigma, pero que al final estamos asumiendo que es necesario que haya un centro comercial al lado de una ampliación del campo de fútbol, al lado del tercer hospital. Ostras, a lo mejor deberíamos darle una vuelta a eso, ¿no? Si hablamos de movilidad sostenible, no hablamos simplemente de cómo los coches llegan más rápido a un sitio, sino de cómo hacemos una ciudad que sea accesible para todo el mundo. Y no parece que la mejor opción sea aglutinar en un solo sitio un montón de cosas, ¿no? Que son... Luego, ¿sabes qué pasa, Efraín? Que también a veces nos quejamos y decimos, no, es que en esa zona no ponen nada. No, claro, no, me refiero a eso, que a lo mejor eso podía irse a otro lado. O sea, justamente a una zona donde no haya nada, llevar el tercer hospital, por decir algo, no lo sé, que no lo tengo muy pensado tampoco, pero juntar en el mismo sitio, en un espacio tan pequeño, esas tres grandes macro obras, bueno, me parece un poquito equivocado. Por lo menos arriesgado, ¿no? Arriesgado. Antonio. Bueno, no son 3 macroobras, son 4. Tenemos el centro comercial Salit, tenemos el tercer hospital, tenemos la esperada remodelación, porque creo que es algo positivo para la ciudad de la Rosaleda, pero también tenemos el metro al Hospital Civil. Ah, claro. Es que son 4, o sea, 4 grandes infraestructuras necesarias para la ciudad, y vamos a pasar de una congestión, como actualmente está, a un colapso total. Es decir, yo lo veo así. Es decir, yo espero que el equipo de gobierno y el área de movilidad trabajen fuerte, duro y rápido, porque todos estos 4 grandes proyectos que tiene la ciudad, que yo estoy encantado de que los tenga, pues creo que vamos a pasar de una congestión a un colapso total y absoluto. Presentábamos en la comisión de pleno hace unos días, este grupo municipal, la parte de La Roca, donde está el ambulatorio, el centro de salud de La Roca, y unos terrenos, con una capacidad, un aparcamiento disuasorio también, que se podrían utilizar, que están vacíos, que sirven de estercolero, hay que decirlo así, para que se pudieran utilizar y descongestionar en un futuro todo lo que va a venir. Bueno, pues no conseguimos que esta moción saliera adelante, no la tuvo a bien el equipo de gobierno, pero bueno, eso es peccata minuta, ¿no? Yo creo que este área va a tener unos años muy complicados, porque son obras que van a tardar en hacerse, tanto la Rosaleda, el hospital, el metro y el centro comercial, ¿no? Que se pudieran llevar a otro lado, pues sí, pues también, en fin, hablamos siempre de que está todo focalizado en el centro de Málaga, la oferta museística, cultural, gastronómica, comercial. Es bueno, muy bueno, que el resto de la ciudad vaya teniendo cuestiones y infraestructuras necesarias, y bueno, yo siempre me acuerdo de lo que es la zona este, ¿no? La zona este tan necesitada en materia sanitaria y en otras materias deportivas y en otras circunstancias, ¿no? Y bueno, pues esperemos que todo se pueda planificar bien. Bueno, aquí ya que estamos pedimos, ¿no, Efraín? Que nosotros somos de la zona este y algo nos tiene que llegar. Hablas de campos de fútbol, tenemos pocos, ¿eh? Eso sí hay que decirlo, campos de fútbol de césped artificial. Pero bueno, estábamos hablando de movilidad y bueno, vamos a darle la palabra a Jacobo Florido. ¿Qué tal, Jacobo? Adelante. Bueno, decir que lo del llevar metro al cívico es con eso, ¿no? Es con la intención de mejorar lo que es la movilidad, y que estamos en el tema de Valle Inclán, también estamos en ello, se están haciendo los estudios necesarios pues para en su día poder acometer la obra necesaria para tal. Yo insisto, puede parecer que se concentran muchas cosas, pero es que ya hay un hospital ahí, ya hay un estadio de fútbol ahí. Es decir, lo que va a venir, bueno, pues se harán las obras necesarias y se entenderá que tendremos que hacer todo aquello pues que se necesite pues para que esa saturación no sea o se pueda llegar en transporte público, que sería lo ideal en ese sentido. Por lo tanto, insisto, confiemos en los técnicos para que hagan proyectos pues que intenten desentamponar en cuanto a vehículos y se pueda promocionar pues lo que es el poder utilizar los medios públicos, el servicio público de transporte. Antes decía Antonio que claro, que en la empresa privada se preveían todas estas cosas, ¿no? Se podían prever y se acometían antes de que ocurrieran, ¿no? Bueno, yo también vengo de la empresa privada y a veces la empresa privada tampoco tampoco prevé y se pega los tacazos. Es decir, al final hay que entender que esto lo llevan las personas, y las personas se pueden equivocar o pueden no prever.
decir que muchas veces parece que es que se habla de lo público como si no tuviéramos miramiento por el dinero público, como si no tuviéramos miramiento por lo que se hace. Existe una cosa que se llama burocracia y que pues tal vez para mí, es demasiada la que existe y eso puede hacer que muchas veces lo que una empresa privada hace uno, lo hacen tres, el público, pero al final tenemos que ser garantistas y no es que no seamos previsores. Es que muchas veces pues la burocracia es lo que lleva, insisto, y hay empresas privadas pues, que están ahí, oye, que no prevén o que no están y se pegan de caso y después pues resurgen o se van o desaparecen, etc, etc. Pero parece que en lo público no hay gente competente que hace hoy en día, gracias a los servidores públicos que tenemos en esta ciudad, pues, ¿qué quiere que le diga? Tenemos una ciudad que hoy en día pues es muy querida y muy seguida y muy copiada en muchos sitios. Yo también lo que a veces a lo que apunto, Jacobo, es al crecimiento tan brutal de Málaga de golpe, porque es verdad que ha habido, o sea, Málaga de repente se ha puesto de moda y claro, yo creo que ha pillado un poco con paso cambiado aquí a todo el mundo, o sea, al final eso también es cierto, ¿no? Bueno, es cierto que cuando se hizo hace ya unos cuantos años, pues un plan de actuación, un plan de lo que iba a ser la Málaga, pues se esperaba que creciera, pero lo que no iba a crecer con este volumen. Bueno, pues habrá que modificarlo, habrá que atarse los machos y habrá que trabajar para que adecuarnos a todo lo que hay. Pero sobre todo para que no se muera de éxito, ¿no? Es decir, porque al final... Pero bueno, mira Barcelona, mira que ha tenido, está teniendo, bueno, políticos que tal vez no estén a la altura de la ciudad, pero Barcelona al final sigue estando ahí, como seguirá estando Málaga. Eso de morir de éxito es algo relativo. Sí, morir de éxito. Yo no creo que las ciudades pueden estar más o menos de moda, pero una ciudad dinámica la va a seguir siendo. O es que el PTA va a desaparecer de la noche a la mañana. O es que las grandes empresas que están viendo va a desaparecer de la noche a la mañana. Hombre, si no, ha salido una noticia, probablemente... Florido, Jacobo, perdón, ha salido una noticia diciendo que no pueden venir a me puede trabajar. llamar- No, sí, pero me ha me salido puede llamar Florido y no Florido. sé por qué me ha salido. No te preocupes. Que digo que ha salido una noticia que dice que no pueden venir trabajadores al PTA porque no tienen vivienda. Y que está... Bueno, pues tal vez el PTA tendrá que pagar mejor. No lo sé, insisto. Bueno, o a lo mejor tenemos que cambiar la política de vivienda. No lo sé. Ahora hablaremos de No lo vivienda. sé. Sí, Vamos a ver, o no lo sé. No sé si... es que de verdad, en ese sentido, que hay que mejorar la vivienda, evidentemente, pero es una cuestión de todas las administraciones. Sí, No sí, una cuestión, lo que me venía a referir, solamente del mundo. lo que me venía a referir es que no porque Málaga ahora mismo esté atrayendo a muchos turistas y a un cierto nivel económico que esté subiendo y tal, significa que siempre va a ser así. O sea, que tenemos que hacer desde las instituciones públicas lo posible para que se tenga un crecimiento sostenible y que seamos capaces de seguir desarrollando la ciudad. Yo, por ejemplo, lo decía lo de morir de éxito, me refería, por ejemplo, a ese accidente en el túnel de Herrada de Calderón, Joder. que llevó atasco desde las 6 de la mañana hasta las 11. 5 horas de atasco y las personas que por allí pasaron tardaron en llegar a sus destinos pues unas 2 o 3 horas para llegar a su trabajo, que es una barbaridad. Y bueno, pues efectivamente cuando a lo mejor el que viene de fuera ve que las infraestructuras no acompañan, es decir, oye, que ahora porque tenemos agua, ¿no? Vale, pero Vamos a ver, no vaya a Madrid, o es que en Madrid va a ir y el tráfico es maravilloso. O Barcelona, cualquier ciudad que se precie. Yo también la siempre critico, tiene lo su de momento. Madrid. No, todos sus momentos. No, pero es que, con eso quiere decir que, hombre, que ahora ciudad que tenga tráfico, ciudad que, bueno, al revés, es que cuando hay gente, porque hay mucha creatividad, hay mucha prosperidad, hay mucha economía, y tienen que ir y prospera. O es que uno va a Nueva York o va a una gran ciudad del mundo y no hay tráfico, hombre, que creo que somos demasiado tremendistas y accidentes, por desgracia, siempre lo hay. Sí, de acuerdo, Jacobo, pero es verdad que hubo 25 kilómetros de cola, que es una burrada. Luego, además, tampoco hay un tercer carril que se habla, pero bueno, veremos a ver si llega, que si el tren litoral, que si el metro. Lo que hay que hacer el metro, y hay que pedirle a las administraciones correspondientes pues que hagan las obras necesarias. Sin duda. En ese sentido. Pero no hay que decir que es que porque haya tráfico, porque hay tal, siempre se pone esa regla de tres. Ninguna ciudad grande, ninguna ciudad que tiene tráfico es productiva, y yo creo que es todo lo contrario.
Ya. Antonio. No, al hilo del accidente del otro día del túnel, poco pasa, ¿no? Porque poco pasa, me refiero a los más de 100.000 trayectos, digamos, ¿no? O movimientos que tiene esa P7, ¿no? Podemos decir que son muy prudentes, los malagueños conocen muy bien, ¿no? Poco pasa, es decir, es que es el único canal de comunicación prácticamente, Con la Nacional 340 que de este a se oeste, colapsó ¿no? también. Entonces, poco pasa porque yo además voy por ahí porque el colegio del crío está por la zona de Málaga Este y tengo que ir por arriba y muchas veces lo pienso, digo, poco pasa para el tráfico que tiene y siendo la única vía alternativa que tiene la circunvalación es cruzar Málaga por el paseo marítimo, ¿no? Entonces, yo creo que volviendo otra vez a las infraestructuras necesarias, una de las precisas, necesarias y urgentes es la comunicación y vertebrar la ciudad al margen del transporte público, que por supuesto que lo es, pero esa ronda de circunvalación tiene que estar muchísimo mejor acondicionada porque el tráfico que soporta diariamente desde el Rincón hasta incluso el Parque Tecnológico es brutal. Tony y yo no nos ponemos de acuerdo con lo del privado y público, pero sí, el transporte desde la Sarquía hacia Málaga, público, es un desastre. Es un desastre. Igual que es verdad que la MT está teniendo una cierta regularidad, está funcionando. Yo tengo conocidos que viven en el Rincón y se mueren para venir. O sea, infumable, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ya decirte de Vélez o, qué sé, Casa Ramonela, ya ni te cuento, ¿sabes? Volvemos a lo anterior, que cuando hay distintas administraciones públicas que intervienen en esta materia, esto es competencia del Gobierno central, en la mayoría de los casos, pues tenemos la casa sin barrer. O sea, sí, pero también la Diputación se puede hacer cargo del consorcio de transporte, ¿no? El consorcio de transporte tiene cierta parte de la Diputación donde podría jugar. La Junta, ¿no? En todo caso, también. Y la Diputación, bueno, me hace dudar, no lo tengo claro. La Junta tiene también parte de esa. Sí, pero la competente es la Junta. Es cierto que la Diputación está, porque yo fui diputado provincial y luego acevero, pero quien tiene la competencia y el mayor poder decisorio lo tiene la Junta de Andalucía, Es verdad que los ayuntamientos aportan una parte, pero el gran peso lo tiene la Junta. Sí, hace a ese consorcio de transporte metropolitano, ¿no? Sí. Correcto. Que se podría reforzar, pero bueno, como yo digo siempre, con todo el dinero del mundo haríamos de todo. Se han reforzado líneas, de hecho me consta que se han reforzado de línea para el Rincón, pero es cierto pues que cada vez pues la gente cuando tiene que venir su trabajo, pues es verdad que en esa hora punta, como he dicho, porque los estudios que tenemos nosotros de movilidad hacen y dicen que hay la masa de vehículos es menor, pero sí es verdad que en momentos puntuales pues se crece. Yo creo que es en esos momentos cuando hay que reforzar. Claro, que son las horas de ir a trabajar o la hora de niño sale del colegio o cualquier cosa, claro. Y quizá vinculado a todo ello, bueno, pues ese crecimiento tremendo, ¿no? De esta provincia y además, bueno, de la ciudad de Málaga capital, que ha crecido una barbaridad. Y entonces, bueno, pues no solamente la gente de fuera se ha ido a vivir a Málaga capital, sino que también han ido pues a vivir a los municipios colindantes y malagueños también que vivían en Málaga capital se han ido a Rincón a trabajar, pero tienen su puesto de trabajo en Málaga capital. Y bueno, pues al final todo ello, bueno, pues hace que aumente el nivel, el flujo del tráfico es mayor, ¿no? Y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Y en este caso, bueno, pues hablando de dónde se radican las viviendas de los malagueños, bueno, también puede tener que ver, ¿no? Con bueno, una pequeña parte, vamos a decir, que tampoco podemos decir echarle la culpa a todo a la vivienda turística, ¿verdad? También hay otra parte que puede ser, por ejemplo, pues es verdad que en nuestra provincia viene a vivir cada año 20.000 personas y solo se terminan 5.000, entonces al final hay un déficit, ¿no? En la oferta y la demanda, no está balanceada y bueno, pues por eso sube el precio, bueno, y también la gente se desplaza y bueno, y también ese alquiler turístico puede tener cierta influencia y en todo caso la Junta ha retirado la licencia a 2.400 viviendas turísticas en Málaga con esas nuevas medidas de control. Yo no sé si en términos relativos lo veis un poco, mucho o cómo lo veis. A ver, es una buena noticia. Quiero decir que 2.400 licencias se le quite a las viviendas turísticas es una buena noticia. La mala noticia es que han crecido un 17% en el último año, con lo cual esas 2.400 pues son bastante insuficientes. Lo positivo que el Ayuntamiento y la Junta parecen que empiezan a tener en agenda el tema de las viviendas turísticas, el tema del problema social que hay con la vivienda hoy por hoy. Lo negativo es que se está actuando muy lentamente y está costando mucho, ¿no?
ahora mismo el precio en Málaga se ha aumentado un 24% de las viviendas. El 74% de los ingresos familiares se van a pagar de alguna manera, bien en hipoteca, bien en alquiler, la vivienda. Estamos en un momento muy complicado y deberíamos tomar medidas drásticas. Y eso pasa. Por ejemplo, mira, estaba viendo también unos datos que decía que en el centro histórico hay 4.600 viviendas en total, de las cuales 1.693 son turísticas. Si aplicásemos lo que está diciendo el PP en el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, deberían bajar a 368, es decir, se perderían más de 1.300 viviendas turísticas, solo en el centro de Málaga, en el distrito centro. Hay que actuar mucho más radicalmente, hay que cortar de una vez toda promoción de viviendas turísticas o Málaga, como tú decías antes, va a morir de éxito asfixiada por los turistas y sin ningún tipo de beneficio para la sociedad malagueña. Bueno, pues además, fijaros las sanciones que se aplican. En todo caso, no se podría dar de alta otra vez esa vivienda por el plazo de un año de incumplir, ¿no?, con esas medidas de control que ha introducido la Junta de Andalucía, pero es que además se considera una sanción muy grave y bueno, pues podría conllevar entre 100.000 y 600.000 euros de multa, que no es ninguna tontería. Yo sigo pensando que el tema de la vivienda turística, que representa en Málaga Capital pues alrededor de un 2,5%, las que estaban censadas, es verdad que las que estaban recogidas, digamos, estaban inscritas, tampoco todas se estaban explotando, también es cierto. Y luego es verdad que hay otras que se hace de forma ilegal, o sea que igual estamos en torno a un 3, un 4, un 5, no lo sé. Pero fíjate que no es solo el problema del número, que ya es importante de por sí. Creo que el total son 3.461 según el INE. El problema es que eso está subiendo los precios. Si yo tengo un piso en alquiler y por ponerlo como vivienda turística me dan 1.500 euros, o 2.000 o 3.000 euros, no le voy a poner a una familia 700... porque sería tonto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y fijaros el contraste, 2.400 en Málaga, en Granada... Decir que todo esto se acababa teniendo seguridad jurídica a aquellos que tienen un piso y lo quieren alquilar. De la noche a la mañana, si persona que no pague en un procedimiento rápido está fuera de esa casa ocupada, yo le digo que acaban el 40-60% de los pisos turísticos que hay. Mucha gente se va a los pisos turísticos por falta de seguridad. Falta de seguridad, porque, insisto... Y hay gente que se encuentra en esa situación porque no puede pagar, porque no le da el dinero para poder pagar. O sea, quiero decir, entiendo lo que tú quieres decir, es importante que el que tiene un piso tenga una seguridad jurídica, pero la familia que no puede pagar un alquiler también tiene que tener algo donde irse. El Estado tiene que hacerse cargo. Pedro Sánchez prometió 200.000 viviendas y ha hecho un 5% de las que dijo. Me apunto a firmar contra que Pedro Sánchez no ha hecho eso. Anunció 184.000 y solo un 5,5% de momento. Antonio. Bueno, yo creo que dos cuestiones. El principal problema es un problema de oferta y demanda, para mí. Hay una demanda brutal de vivienda en Málaga y hay una oferta que no existe o precaria, ¿no? Y no se ha sabido planificar con antelación lo que venía. Y además que es que el tema de la vivienda no se soluciona de un día para otro. Van a pasar años y vamos a seguir igual con crecimientos de la oferta mínimos porque carestía del suelo, por el cambio de uso que habría que hacer de ese suelo y por muchas circunstancias, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la vivienda turística. Lo que sí estamos es a favor de unas medidas de control, de una regulación y de una ordenación, cuestión que ha llegado tarde. Entonces, claro, nos encontramos con un panorama y con un escenario pues muy complicado para la ciudad, ¿no? Independientemente de que nosotros también pensamos, y ahí coincido, que como es el concejal de turismo, le voy a decir señor Florido, coincido con el señor Florido de que la inseguridad jurídica y la ley de la vivienda pues no es lo más correcto en estos momentos como para paliar esta situación que tiene ya no solamente la ciudad de Málaga, sino toda España, ¿no? Pero la oferta y la demanda es un tema fundamental y prioritario. Hay que hacer más vivienda para todos los vecinos, para todos los malagueños, viviendas de protección oficial, viviendas de social y también viviendas privadas, es decir, o sea, de uso
uso privado. Bueno, pues compañeros, nos vamos a tener que ir despidiendo porque nos acaba el tiempo y va a entrar ese informativo de mediodía con Juan Pablo Polvorinos. Y en todo caso, bueno, pues daros las gracias, Efraín Campos, coordinador local de Izquierda Unida, muchas gracias por venir, como siempre. A vosotros, muchas gracias. También a Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, gracias. y por supuesto a Jacobo Flarido, que lo tenemos al otro lado del teléfono, concejal de Turismo del Partido Popular. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias.